Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Empezamos con nueva clase y lo que vamos a hacer es, que lo dijimos en la clase anterior, vamos a ver cómo funciona más o menos lo que es una licitación y no confundáis con todo aquello que entra en el tema de contratos. Lo que nosotros vamos a hacer es ver desde una perspectiva, como si fuera desde arriba, ¿vale? Como si estuviéramos viendo un plano, sobre cómo funciona la licitación. Aparte de esto, hay otra materia que entra por la ley de contrato y que para nosotros es objeto de estudio. Por ejemplo, aquí estudiamos lo que es la licitación, los diferentes tipos de procedimiento que hay para hacer una licitación, los tipos de contratos con los que nos encontramos, pero aparte está lo que es, por ejemplo, los contratos que están excluidos de la contratación, las competencias en materia de contratación, los contratos menores y alguna cosilla que otra más por ahí suelta, como plataforma de contratación del Estado, perfil del contratante, etcétera, etcétera, que tenemos que dedicarle un par de clases a todo eso. Eso está fuera de lo que es el procedimiento de licitación. ¿De acuerdo? Digo para que vayáis poniéndole cara a cada concepto que vamos a estudiar. No obstante, os digo, el tema está totalmente filtrado, está totalmente acoplado para que vosotros podáis estudiarlo de una forma sencilla y fácil. Lo único que corresponde a vosotros es dedicarle tiempo, dedicarle intención y ver nuestros vídeos y ver nuestros esquemas que os aseguro que están muy completos y os van a resultar muy sencillo de estudiar. Con esto no vais a saber hacer una licitación, porque yo no estoy formando para eso, pero sí vais a tener conocimiento suficiente para superar la posición. Ya cuando aprobéis, si queréis licitar, lo hacéis por vuestra cuenta o formáis por vuestra cuenta. Pero aquí con esto, por lo menos, el 99,9% de las preguntas de tipo tengo casos prácticos, os aseguro que los vais a poder pasar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vamos a centrar en el contenido en sí. Vamos a ver, hemos traído 3 documentos para la clase que estoy seguro que van a dar de sobra. Y en el caso de que falte, veo si os hago yo un tutorial aparte o inclusive si lo vemos en la clase siguiente. El primero es la perspectiva de lo que es la licitación en sí, destacando los aspectos más importantes de la licitación y los artículos que a posteriori vamos a desarrollar como contenido y objeto de estudio. Después vemos también la página 2 que os explico el artículo 3 que es el ámbito subjetivo de la ley de contrato, es decir, a quién le es de aplicación esta ley. Esto es muy importante antes de continuar con el tema de estudio. Y este artículo, o sea, esta parte del tema que, bueno, pues desarrolla todo lo que es el artículo 3 y está puesto de una manera donde solo tenéis que memorizar. Está todo totalmente traducido y todo simplificado, ¿vale? Para que os sea muy sencillo. A partir de aquí, pues ya tenéis entre esto y el vocabulario el 50% del tema estudiado. O sea que no está nada mal. Vale, vamos al primer esquema. ¿Cómo funciona realmente un procedimiento de licitación? ¿Qué es exactamente una licitación? Y explícame estos conceptos porque de la mitad no me entero cuando lo leo. Vale. Lo primero que tenéis que saber es que aquí hay una serie de términos que tenéis que saber, que son muchos términos y son términos que según en el momento significan una cosa o según el momento en lo que se encuentre las empresas que licitan o la administración pública, significa una cosa u otra. Y tenéis que saber pues, la definición correcta de cada término. ¿Vale? Ahora iré poniendo un ejemplo para que me entendáis mejor. Lo que es un procedimiento de licitación, que es realmente un procedimiento para una contratación pública, es exactamente como, o más o menos, como un procedimiento administrativo. ¿Vale? Es un procedimiento que está sujeto a un tiempo máximo y en él se realizan una serie de trámites. En este caso, se hace para un fin en concreto. Es porque un organismo que tiene la consideración de poder adjudicador, que ahora vamos a explicar lo que es un poder adjudicador, tiene la necesidad de contratar. ¿Pero qué es lo que tiene la necesidad de contratar? ¿Cualquier cosa? No, porque la ley de contrato os dice qué está incluido en la contratación pública, qué está excluido de la contratación pública y qué hay que contratar por legislación privada. Pues lo que se puede contratar por la legislación de contratos en el ámbito público está contemplado en el artículo 12 y son una serie de contratos. ¿Qué contratos vamos nosotros a tener que estudiar porque es sobre los que se puede generar o hacer una licitación? Pues los contratos son, como he dicho, estos y os lo paso a leer. El primero se determina un contrato de obras. ¿Qué es un contrato de obra? Cualquier obra. No confundáis una obra con un servicio. No es lo mismo echar el suelo abajo y lijar las paredes que poner
una instalación de aire acondicionado. Uno es la obra, que es lo del suelo, y el aire acondicionado es un servicio, ¿vale? Aunque puede llevar aparejado una obra, en función de cómo sea la instalación. Pero a priori son cosas diferentes. Contrato de obra. ¿Qué tipo de obra? Como dije, cualquier tipo de obra. Desde más pequeña a construcción, a ingeniería civil, para que me entendáis, ¿vale? Concesión de obra, exactamente lo mismo que lo anterior, pero además el derecho a explotar. ¿Qué es el derecho a explotar? No es lo mismo construir una autopista que construir una autopista y explotarla nosotros, ponerle nuestro nombre de la empresa, ponerle a nuestro empleado y nosotros llevar las cuentas, coger el dinero y luego pagar una parte del Estado y nosotros quedarnos otra. No es lo mismo una cosa que otra, ¿vale? Después tenemos concesión de servicios. ¿Qué son las concesiones de servicios? No es una concesión de servicio es exactamente lo mismo, es el derecho de explotar algo en concreto. Si por ejemplo, una residencia que tiene el Ministerio de Defensa tiene un montón de residencias, si nosotros licitamos por la concesión del bar de la piscina junto con la piscina, lo que estamos haciendo es, pues, coger un contrato de concesión de servicios, porque hemos cogido el bar, lo vamos a explotar nosotros y nosotros lo vamos a llevar los beneficios y lo vamos a pagar a la administración pública por ello, una parte después, ¿vale? Después está el contrato de servicios, pues determinar o instalar determinados servicios. ¿Qué son servicios? De limpieza, pues ahora con todo lo que hay del COVID se prestan servicios específicos para oxigenar en las habitaciones y dejarlo todo pues muy, digamos, sin que no haya ni virus, ni infección, ni nada por el estilo, ¿vale? Luego tenemos un contrato de suministro. ¿Qué sería un contrato de suministro? Pues consiste en dar algún tipo de bien mueble, que es mascarillas, coches, desechables, impresora, equipo informático, de todo, ¿vale? Suministrarlo o darlos de una forma periódica, constantemente. Es un contrato de suministro, ¿vale? Y luego está por último el contrato de servicios. El contrato de servicios es un servicio que se presta, como puede ser la asistencia, un servicio jurídico, asesoramiento en marketing, asesoramiento en publicidad, asesoramiento sanitario, asesoramiento laboral, ¿vale? Tenemos todos esos tipos de servicios que se pueden prestar, pues son de forma unitaria o que lleve prolongar el tiempo, pero es un servicio específico, pues, por ejemplo, para un año, ¿vale? Se puede hacer también sin problema. Y después tenemos otros tipos de contratos que son los contratos mixtos, donde puede haber dos o más contratos de los anteriormente nombrados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Bien, pues que sobre estos tipos de contratos son los que se hace todo el procedimiento de contratación pública. Es un procedimiento que está sujeto a muchos trámites para que vosotros me entendáis, ¿vale? Y tenéis que memorizar qué es para esos tipos de contratos, porque luego tenemos, por otro lado, que hablaremos también de contratos menores. ¿Qué son los contratos menores? Pues los contratos menores son cualquier contrato de lo que hemos nombrado anteriormente, pero que están sujetos a cantidades máximas. Cuando están sujetos a cantidades máximas es algo que se hace sin un procedimiento de licitación, es decir, es algo que se hace de forma automática, de forma rápida, sin necesidad de licitar para ello. ¿Y cuáles son las cantidades? Pues son 40.000 euros para los contratos de obra y 15.000 euros para los contratos de suministro o servicio. Si no supera esas cantidades, incluida el IVA, entonces lo que sucede es que no tenemos que licitar. Simplemente se piden 3 presupuestos, porque hay que incorporar al expediente 3 presupuestos, ¿vale? Y pues con la empresa que finalmente vaya a prestar servicio o hacer la obra, se le paga y hay que demostrar el movimiento del pago y presentar la factura que nos aporta la empresa, ¿vale? Eso va para el expediente con los 3 presupuestos y hemos cumplido con nuestras obligaciones para los contratos menores, pero no se ha licitado. Licitar conlleva publicar primero el anuncio de licitación previa, bien en la plataforma del Estado, en el perfil del contratante. A posteriori, publicar la convocatoria, que las empresas hagan su oferta. ¿Vale? Es un procedimiento largo y tendido. Pero recordar las cantidades de los contratos menores porque eso es lo que preguntan para el examen con respecto a los contratos de menores y es lo que puede salir en los casos prácticos como trampa para un contrato menor. Dice, una licitación para un contrato de suministro que está valorado en 11.000 euros, tal. No, entre las respuestas tenemos que localizar que aquí hay una trampa, porque un contrato de suministro, cuando son 11.000 euros, no requiere una licitación. Es un contrato menor con sus requisitos, que ya hemos dicho, de 3 ofertas que van para el expediente y ya está. ¿Vale? Bien, pues el procedimiento de licitación sobre estos contratos. Los contratos los memorizamos. El contenido que establece la ley para ellos es muy denso, difícil de aprender y complicado. No,
salvo para el contrato de obra. El contrato de obra tiene su regulación aparte y nosotros vamos a estudiarlo de forma aparte. El resto, nada, 10 minutos lo sabéis todos, porque no tiene ninguna complicación, ¿vale? Luego, características de una licitación, características de un procedimiento de contratación pública. Bien, ¿es complicado? No. Lo primero que tenéis que saber es que existen diferentes tipos de procedimientos. Cuando veíamos la ley de procedimiento administrativo común, ahí era muy fácil porque solo teníamos 3 tipos de procedimientos. O hay un procedimiento administrativo común, que este puede ser de carácter sectorial, como puede ser una subvención, pero un procedimiento administrativo común. O era un procedimiento sancionador o era un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Pero ya está. Lo único que pasa es que tiene especialidad en función del tipo de procedimiento, ¿vale? Pero era muy sencillo. La gente siempre me dice, conforme van avanzando, qué fácil me parecía la Constitución, qué fácil me parece la ley de procedimiento, cada vez que va viendo una ley más complicada. Luego, cuando llegué a presupuesto, me va a decir, ah, no, la ley de contrato tampoco pareció tan fácil, ¿vale? Porque ya me ha pasado. Vale. Más cosas. Bueno, lo que tenéis que saber ahora, que existen tipos de procedimientos de cómo llevar a cabo las licitaciones. ¿Qué tipo de procedimientos hay? Y os doy una definición para que lo entendáis. Tenemos procedimiento abierto y este, que es como decir un procedimiento ordinario. En un procedimiento abierto, la característica es que todo el mundo puede presentar oferta. Todo el que cumpla los requisitos, incluso hasta gente que no lo cumple, pues presenta la oferta, ¿vale? Es como decir procedimiento ordinario. Y realmente existen 3 tipos de procedimiento abierto, que está el procedimiento abierto, digamos, ordinario, el procedimiento abierto simplificado y el procedimiento abierto súper simplificado. La diferencia entre uno y otros, básicamente, es el tiempo, que se celebran más rápido y con menos requisitos, que lo estudiaremos en el procedimiento con su esquema único de ese tipo de procedimiento, ¿vale? Procedimiento restringido, que en este caso no se puede, no puede participar, no puede presentar ofertas cualquier empresa. Está sujeto a una serie de requisitos que digamos que son bastante ya más gordos y de los cuales tenemos que, bueno, ver cuál es simplemente la clasificación que da la ley con respecto a los procedimientos restringidos. Pero la principal característica es que no puede presentar ofertas todo el mundo. Hay que estar sujeto o sea, se puede presentar a una convocatoria y decir si podemos participar o no, pero la administración ya nos dirá si podemos o no podemos, ¿vale? Que cumplir unos requisitos bastante grandes. Después tenemos el procedimiento negociado con o sin publicidad, ¿vale? Que es un procedimiento donde se negocia las cláusulas del contrato y puede estar sujeto a publicidad o sin publicidad. No con o sin negociación, ¿eh? Para que no dé lugar a duda. Es con o sin publicidad. Ahí la característica es que se negocia el contrato, porque luego está el diálogo competitivo. En el diálogo competitivo no solo se negocia el contrato, sino se negocia las características de la licitación, ¿vale? Y luego tenemos otro procedimiento diferente, que es cuando la administración pretende contratar, tiene la necesidad de contratar un procedimiento que está orientado a la investigación, al desarrollo o a la innovación, como que lo que sucede ahora mismo con la transformación digital de las administraciones públicas, ¿vale? Modernizar una administración pública es un trabajo largo y tendido, porque hay que pasar mucha documentación a digital, hay que transformar toda la manera interna de trabajar y la forma externa, ¿vale? Bueno, pues eso es un procedimiento de innovación, ¿vale? Porque muchas administraciones están obsoletas y de esta manera, pues, se actualizan. Hay un procedimiento en la ley específico solo para él, ¿de acuerdo? Luego, antes que no os he hablado, el artículo 1 es muy importante porque habla de unos principios, ¿vale? Estos principios pueden ser preguntas para los tipo test y estos principios versan sobre lo siguiente. Nos encontramos por un lado el principio de publicidad y transparencia. Es porque anterior a la legislación de contratos actual, las licitaciones como práctica habitual en España se utilizaban para chanchullo. Pues con las modificaciones que hizo la Unión Europea en los reglamentos, pues eso ya se ha visto muy limitado y ya casi que ni se hace, ¿vale? Entonces, los principios son publicidad y transparencia, hacer público todo lo que se hace y ser plenamente transparente con respecto a la documentación, y se elimina la barrera que había anteriormente de la igualdad de trato de los licitadores. Pues aquí tenemos las empresas que licitan, que pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas, siempre y cuando cumplan los requisitos que la ley exige para ello.
¿De acuerdo? Pero sepáis que realmente se puede tanto personas físicas como jurídicas porque la ley precisamente en su artículo 1 lo que pretende es facilitar la igualdad de trato entre los licitadores. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de cómo funciona ese procedimiento de licitación. Vamos a hablarlo de forma genérica, porque cada procedimiento funciona de forma diferente en función de qué tipo de procedimiento estamos hablando. Ya también os digo, en el caso práctico, lo que va a entrar va a ser un contrato de obras por un procedimiento abierto. ¿Por qué? Porque es lo que más se suele repetir. ¿Pueden ser de otras cosas? Sí, pero a grosso modo es lo que más suele repetirse. ¿Vale? Y es lo que nosotros más vamos a practicar. Porque el resto pues ya tiene un desarrollo largo y tendido que no va a ser, básicamente. ¿Vale? ¿Cómo funciona un procedimiento de licitación? Vamos a ver. El primer concepto que yo exijo que sepáis muy claro para poder continuar de forma correcta es el de poder adjudicador, ¿vale? Que son los organismos que tienen capacidad de poder licitar, organismos que tienen competencia en materia de contratación, ¿vale? Luego, con respecto a las empresas que licitan, pasan a ser empresas licitadoras, que sería cada una de las personas físicas o jurídicas que pretenden participar en esa licitación y pretenden presentar una oferta. ¿Vale? Veis que hay unos conceptos debajo de empresas licitadoras. Estos son conceptos que las empresas licitadoras van adquiriendo conforme van pasando el procedimiento. Las empresas licitadoras, por el hecho de presentar una oferta, son empresas licitadoras. Hasta ahí muy bien. Pero en esa presentación de oferta va a haber una clasificación de esas ofertas, es decir, se va a clasificar la empresa por un orden numérico y se va a dar una puntuación. La puntuación son unos criterios que sigue la administración en relación a la oferta que ellos han hecho. Ellos van buscando, digamos, la relación calidad-precio y aquella que cumpla con esa relación de calidad-precio o oferta más ventajosa, pues le otorgan un número. El que obtenga mayor puntuación es el que se clasifica primero. Y los de menos, pues por orden numérico, van por debajo de este, ¿vale? Ya que puede ser que en algunos casos pasa que el que sale provisionalmente como adjudicatario desiste en su derecho de la licitación y pues pasa al segundo. Y vale, si este se fuese, pues el tercero, y así sucesivamente. Bien, cuando hay una adjudicación parcial, o sobre todo la adjudicación definitiva, porque esto es como en los listados provisionales de las oposiciones, primero hay una adjudicación provisional, que es esta clasificación de la oferta, y a posteriori se realizan una serie de trámites y se procede a una adjudicación definitiva. En esta clasificación de ofertas, una de las empresas que han licitado de estas personas físicas o jurídicas ha resultado ser adjudicatario, ¿vale? Ya sea de forma provisional o de forma definitiva, de la licitación, es decir, del contrato, que es que está siempre en el primer puesto. Esa empresa licitadora pasa automáticamente a tener el concepto de adjudicatario, ¿vale? Que os lo pueden preguntar en los tipos test o en los casos prácticos, pero tenéis que conocer esta situación o la definición correcta de este tipo de conceptos, ¿vale? Este adjudicatario, cuando pasa por las diferentes fases donde formaliza el contrato, es decir, se perfecciona y se formaliza, se hace legal, se paga y se empieza a ejecutar el contrato, vuelve a tener otro nombre diferente. Ahora es concesionario. ¿Por qué? Porque ya ha recibido la concesión de la contratación pública y está ejecutando el contrato. Entonces, os pueden preguntar perfectamente por estos tipos de conceptos. ¿Qué se entiende por adjudicatario? Pues aquella empresa, ya sea en persona física o jurídica, que ha participado en la licitación y se le ha asignado inicialmente el contrato. ¿Qué es un concesionario? Es el adjudicatario que está ejecutando el contrato que previamente se le asignó. ¿Vale? Si os liáis con los conceptos, pues me podéis mandar una duda y a ver si puedo buscar palabras más llanas para que lo entendáis. ¿Vale? Pero son cosas que van pasando. Bien. ¿Cómo funciona entonces la licitación? Estas empresas licitadoras presentan su oferta una vez que se ha abierto el procedimiento de licitación, pero ¿qué actuación lleva a cabo el Poder Adjudicador? Es decir, la entidad que está gestionando la licitación, antes de publicar el plazo para que las empresas presenten la oferta, lo que realmente hay es un anuncio previo.
¿Qué es el anuncio previo? El anuncio previo es un aviso diciendo que dentro de un año se va a abrir convocatoria para licitar por un contrato de obra, de concesión, de servicio, de suministro, mixto, lo que sea. Entonces, las empresas que pretenden licitar ya saben en qué fecha se va a abrir el plazo para presentar oferta y poder presentarla formalmente. ¿Vale? Pero el anuncio previo es un anuncio que existe y que se suele hacer en la mayoría de los casos. ¿Dónde se publica? Pregunta de examen, el anuncio previo. Tirado. En la plataforma de contratación del Estado. ¿Qué es la plataforma de contratación del Estado? Es la plataforma donde se gestionan, donde se publica toda la información relativa a las licitaciones. Pero cuando una empresa quiere presentar una oferta, lo hace a través de la plataforma de contratación del sector público, porque en el perfil del contratante lo que hay es una información, pero ahí a priori no se presenta nada, ¿vale? Es en la plataforma. Luego siempre me dice gente, es que mi tío tiene una empresa y licita y me han dicho que ellos no presentan la documentación en la plataforma de contratación del Estado. Es correcto. ¿Por qué? Porque hay muchas administraciones que tienen su propia, o entidades que tienen su propia plataforma de contratación, como es AENA. AENA, cuando la empresa pretende licitar, lo que hace es que manda un enlace para que incorporen los sobres, que son la oferta o la documentación. Son varios sobres y en cada sobre va una cosa. En un lado la oferta, en otro lado, pues, documentación que se pide, de administrativa, garantía, solvencia, ¿vale? Que también estudiamos en la parte teórica de lo que son todas las explicaciones. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. Habiendo anuncio previo, se dice que un año después se va a abrir un plazo para licitar en una concesión de servicio. Pues las empresas licitadoras presentan, en el plazo que se establece para ello, que es una convocatoria, presentan su oferta junto con la documentación que se le exige. ¿Qué se le puede exigir durante una licitación a una empresa? Pues nosotros vamos a trabajar con 4 conceptos claves sin perjuicio de que a posteriori lo vayamos a ampliar. ¿Cuáles son esos conceptos? Son los siguientes. Por un lado nos vamos a encontrar la solvencia. ¿Qué son las solvencias? Las solvencias son determinada documentación que demuestra capacidad suficiente para hacer algo. ¿Qué tipo de solvencias tenemos? Tenemos solvencias económicas, solvencias financieras y solvencias técnicas. ¿Cuál es la diferencia? La solvencia económica y financiera refiere digamos, la capacidad económica que haya tenido y tenga esa empresa y sobre todo la que puede asumir en el futuro. Los trabajos que han realizado, digamos, y el capital que tienen. ¿Vale? Y la técnica son requisitos técnicos. Documentación sobre maquinaria específica, sobre material específico, documentación de personas para trabajar en determinados ámbitos, como es, por ejemplo, la obra, documentos de prevención de riesgos laborales, requisitos, licencias, etcétera, etcétera. Hay que demostrar todo eso para poder licitar. Y para ello pues, se requiere de determinada solvencia de la empresa licitadora. Para ello establece la ley en su artículo 74, que también estudiaremos. ¿Vale? Después también nos vamos a encontrar con pliegos. Existen 4 tipos de pliegos que tenemos que aprender a medio analizar porque pueden salir en los casos prácticos. Los pliegos son las condiciones del contrato, básicamente. ¿Vale? Y tenemos, como hemos dicho, 4 tipos de pliegos. Existen. Vamos a hacer 2 tipos primero para diferenciarlo, que son pliegos administrativos, lo vamos a denominar, y por otro lado, pliegos técnicos. Los pliegos administrativos hay 2 tipos. Están los generales y los específicos. Y en los técnicos va a ser lo mismo. Están los generales y los específicos. ¿Cuál es la diferencia? Pues en el pliego de condiciones administrativas generales nos vamos a encontrar las condiciones generales para cualquier tipo de licitación en esa materia, en ese tipo de contrato. Y en el específico, pues nos vamos a encontrar las condiciones administrativas específicas en relación a esa licitación, a esa en concreto esa licitación, pues, y de ese poder adjudicador. También tiene su regulación en la ley de contratos del sector público, que también tenemos que estudiar. ¿De acuerdo? ¿Con qué más conceptos nos vamos a encontrar que se le va a pedir a las empresas que pretenden licitar en función del tiempo en el que se encuentren? Pues también están las garantías. ¿Qué son las garantías? Las garantías básicamente es depósito de cantidad que asegura de que tú te vas a hacer cargo de la licitación, de que tú la vas a ejecutar. Luego se devuelve a posteriori, pero hay primero que depositarla, que suele ser un 5% en función de la garantía, porque hay varias garantías. Hay garantías provisionales y garantías definitivas. No todas son siempre exigibles, tenemos que estudiarlo, ¿vale? Y sobre todo las cantidades.
Están, no obstante, reguladas en el artículo 106, por si alguien ya le quiere ir dando un poquito de conocimiento, ¿vale? Y luego están las declaraciones responsables. ¿Qué es una declaración responsable? Como ya vimos antes, una declaración responsable es un documento que acredita que cumple los requisitos previstos en una legislación anterior para las licitaciones. ¿De acuerdo? Bien, pues el modo genérico de proceder es el siguiente. Abierto convocatoria, habiendo anteriormente con tiempo suficiente realizado el anuncio previo por parte del Poder Adjudicador publicado en la plataforma de la contratación del Estado o en el perfil del contratante, las empresas que pretenden participar en ese plazo abierto que da la Administración presentan su oferta. Finalizado este, la Administración procede a ordenar la oferta haciendo una clasificación de la oferta, como he dicho, con una puntuación y siempre en orden numérico, de mayor a menor. En esa clasificación de oferta, en el primer puesto estará el adjudicatario provisional. Esa empresa licitadora ahora ya es adjudicatario provisional. ¿De acuerdo? Por lo que, si cumple con todos los requisitos a posteriori, será el adjudicatario definitivo. El objeto de presentar la oferta es finalmente firmar un contrato con la Administración. En ese contrato se establece un trabajo para esa empresa que a posteriori ejecutará y ganará un dinero con ello. A muchas empresas pues, le interesa porque pues, la Administración es un pagador seguro en la gran mayoría de los casos. ¿Vale? Bien, tras esta adjudicación provisional se exige una serie de trámites en función del tipo de procedimiento que estemos hablando, donde ahí la empresa que ha salido adjudicataria provisional tiene que realizar garantía, tiene que realizar solvencia, tiene que justificar una serie de cosas y demostrar que no tiene prohibición para la contratación, que es causa también que estudiaremos. Hay una serie de causas que prohíben hacer un contrato, como comenté el otro día, estar en un juicio y estar investigado en un juicio. ¿Vale? Bien, llegado lo que es la adjudicación definitiva, se otorga ese contrato a una empresa y si hay negociación se negocia el contrato y si no se suman a lo que la Administración previamente ha elaborado. Si hay acuerdo y si se han cumplido con todos los requisitos, se procede al perfeccionamiento y a la formalización del contrato. Perfeccionarlo es plasmar por escrito las condiciones exactas de ese contrato, pasar a firmarlo y incorporarlo a una documentación administrativa que sería su formalización, prevista en el artículo 36 de la Ley 9/2017 sobre la contratación pública. ¿Vale? Bien. Todo esto entendiendo que no existe ningún tipo de error, ni desde el anuncio de licitación, ni durante el procedimiento de presentación de ofertas, ni la apertura de licitación, ni nada por el estilo. Porque ¿qué pasa si durante todos esos pasos que hemos dicho surge cualquier tipo de problema y una empresa desea recurrir? Bien, si hay problemas, la ley de contrato prevé para ello un recurso al que denomina recurso especial. Bueno, es que esto estamos ante una actuación administrativa, entonces lo que procederá aquí serán recursos administrativos. Depende. Cuando la materia tiene que ver con la licitación en sí, contra un acto que afecta directamente a algún trámite de la licitación, el recurso que procede es el recurso especial. Lo bueno del recurso especial contemplado en el artículo 44 es que nos dice los momentos concretos que podemos hacer uso de este recurso, ya que durante una licitación se dictan actos administrativos también, actos administrativos como los que están previstos en la Ley 39/2015. Y esos actos administrativos, pese a que se han formalizado en un procedimiento de licitación, son recurribles por los recursos que hemos estudiado en la ley de procedimiento. Recurso alzada, potestativo de reposición, extraordinario de revisión, en función de quién sea quien lo dicte y qué recurso es y qué acto administrativo es. Para todo lo demás, recurso especial. Estudiaremos cuándo se puede hacer uso del recurso especial. Los casos concretos, fácil, son nada, 5 minutos de estudio. ¿Vale? Si existe cualquier problema en todo momento. Ya estudiaremos todas esas posibles problemas que puedan darse. ¿Vale? Bien. ¿Pero qué sucede si durante el tiempo que estamos haciendo el contrato sucede tal problema que tenemos que acudir a una jurisdicción contenciosa? ¿Qué jurisdicción contenciosa tiene que ver con la licitación pública? Vale, pues aquí tenemos que hacer una ampliación de todo lo que hemos estudiado anteriormente y tenemos que decir que el contrato como tal está sujeto a fases.
sea, los contratos pasan por diferentes fases que son la preparación, la adjudicación, los efectos, la modificación y la extinción, ¿vale? En función de qué fase sea donde ha surgido el problema, tendremos que acudir bien a la jurisdicción civil o bien a la jurisdicción contenciosa administrativa, existiendo previamente un órgano que no es una autoridad judicial, que es una autoridad administrativa que tienen algunas administraciones y otras no, que se denomina tribunal contractual. Un tribunal contractual es el primer filtro antes de ir a una jurisdicción contenciosa a imponer alguna fase del contrato, de la licitación. ¿Vale? Y este tribunal debe estar creado por normativa de esa administración. Si hay algunas, por ejemplo, a nivel municipal, que no tienen, porque son un ayuntamiento pequeño, no tienen tribunal contractual, en sus propias normas y en las licitaciones lo especifican, se pueden sumar al tribunal contractual que crea, por ejemplo, por la Diputación Provincial o ya bien al de la comunidad autónoma, que también suele existir. Y si no, pues al Estado. Y si no, ya, pues a la jurisdicción contenciosa. Pero es siempre el primer filtro más rápido y más económico. ¿Vale? Bien. Todas estas fases que he dicho son fases de estudio que veremos y fases muy importantes, ¿vale? Porque no solo es estudiar conceptos, sino también es sobreentender. Y ahora explico y os pongo un ejemplo. Por lo cual también estudiaremos la fase del contrato y la jurisdicción donde va cada uno. Que os digo ya que son dos, la civil y la contenciosa administrativa. Vale. Esta empresa, como hemos dicho, procedía a perfeccionar y formalizar el contrato y a su posterior ejecución. ¿Qué es ejecución? Ejecutar el contrato es llevar a cabo todas las obligaciones que se derivan de ese contrato. Para la administración es pagar y para la empresa es ejecutar. Pues si era una obra, hacerla y que no haya problema. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando se ejecuta un contrato? Cuando se ejecuta un contrato, existen dos opciones. O se extinguen las obligaciones. Esto de aquí, este párrafo de aquí en concreto, para que no sea yo mentiroso, le preguntaron en el caso práctico de administrativos del año anterior, que cuando se extinguía un contrato. Un contrato no se extingue cuando se finaliza. Un contrato se extingue cuando las obligaciones de las partes se han visto satisfechas. Puede ser a la fecha de finalización del contrato o como 2 años después. Cuando todo esté hecho, se extinguen las obligaciones. Antes no. ¿Vale? ¿Qué pasa si se ha ejecutado todo lo que venía previsto en el contrato? Pues tenemos, como hemos dicho, dos opciones. Se extingue la obligación, la administración se va por su lado y esa empresa por otro. O puede ser que diga la administración, pues resulta ser que seguimos teniendo esta necesidad, nos ha gustado mucho como lo has hecho y tenemos la opción, porque la ley de contratos nos lo permite, de prorrogar dicho contrato. La prórroga está sujeto a requisitos, por supuesto, que tenemos que estudiar previamente, pero que sepáis que se puede hacer. ¿Qué lleva la prórroga? Pues lleva una revisión de precios automática, porque, como os dije, bien sabéis que hay una serie de índices que hace que cada año se modifiquen los precios de todo. Y la administración pues está obligada, no como una empresa privada, a cumplir taxativamente toda la ley que es vigente. Entonces, pues hay que proceder a una revisión de precios. ¿Vale? Son pues, dos opciones que puede pasar cuando todo acaba, que también estudiaremos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí una licitación vista desde el aire, a grosso modo y como de forma introductoria para hacer este tema un poquito más ameno. Y vamos ahora a explicar el artículo 3, que es el ámbito subjetivo de la ley de contrato y es el primer pilar, como he dicho antes, que debéis de entender antes de meteros en destripar la licitación en sí y ver todo lo concerniente a la ley de contratos que entra PACS. Vamos a ver, ¿qué es el ámbito subjetivo? El ámbito subjetivo, lo primero que tenemos que preguntar para entenderlo es ¿dónde es de aplicación la ley de contratos del sector público? ¿Vale? Bastante sencillo, aparentemente. Bien, la ley de contratos del sector público es de aplicación al sector público, a aquellos organismos que tengan la consideración de poder adjudicador y a las administraciones públicas. Lo primero que tenemos de entender es qué es cada uno de ellos para poder saberlo. Los círculos, si os fijáis, van de más grande a más pequeño. Lo que hace es englobar
más campo. ¿Qué es el sector público? El sector público es ese extracto de la sociedad que abarca todo, digamos, lo público, por decirlo de alguna manera. Todo lo que tiene que ver con algún tipo de entidad pública. ¿Vale? ¿Qué es el concepto de poder adjudicador? El poder adjudicador es toda esta, todo organismo o entidad que pueda llegar a ser considerado como poder adjudicador. Es decir, que pueda llegar a tener capacidad suficiente para gestionar una licitación, es decir, tener capacidad para poder licitar, básicamente. ¿Vale? Capacidad o competencia, llamadlo como queráis. Y el concepto de administración pública explicado anteriormente en la Ley 40 y 39/2015, en el derecho administrativo en general. ¿Vale? Si os fijáis, no todo poder adjudicador tiene por qué ser administración pública. El concepto de administración pública acaba aquí y ahora aquí tenemos el de poder adjudicador. ¿Esto por qué sucede así? Esto sucede así porque la ley de contratos nos dice que realmente hay una serie de organismos que no son considerados administración pública, pero sí son considerados como poder adjudicador. Lo que quiere decir es que algunos organismos privados, siempre y cuando cumplan los requisitos que marca el artículo 3 de la ley de contratos, pues van a poder ser poder adjudicador. Así, a grosso modo. ¿Vale? Bastante sencillo. Dicho lo cual, vamos a ver, yo lo he dicho por encima, os lo leo para que lo entendáis bien y pasamos a la siguiente diapositiva, que es quiénes son cada uno de estos para que lo veáis a la perfección. Vale, sector público. Nos dice que el sector público, lo que he dicho, es esa parte de la sociedad donde se celebran contratos descritos en la Ley 9/2017, todo lo que hemos visto anteriormente. En él se encuentran todos los organismos, tanto públicos como privados, que tienen algún tipo de vinculación con la contratación pública, ¿vale? Que desempeñan por lo que sea, por interés general. En casi todos los casos, cualquier tipo de potestad pública, ¿vale? ¿Quiénes son poderes adjudicadores? ¿Vale? Pues son órganos encargados de celebrar y gestionar la licitación. Pueden pertenecer al sector público como al sector privado. Ejemplo, Fraternidad Muprespa. Es una entidad privada mutua colaboradora de la Seguridad Social que tiene órganos propios para contratar. Y el concepto de administración pública, que ahora lo vamos a ver en la siguiente explicación, que lo partimos en dos. La administración pública en sentido estricto y la administración pública en sentido amplio. Es una especie de, bueno, realmente quien me daba mi clase en su día me lo explicó así y yo lo he traducido. ¿Vale? Entonces, bueno, lo he, digamos, tergiversado. La administración pública en sentido estricto. ¿Qué pasa con la administración pública en sentido estricto? Que son aquellas administraciones públicas que son administración pública pura y dura, donde no hay ningún tipo de participación privada, que son básicamente la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, incluyendo las administraciones de Ceuta y de Melilla, más la Administración de las entidades locales, incluyendo en estas las diputaciones, los ayuntamientos y los cabildos o la otra administración de las islas. ¿Vale? Y el sentido amplio es todo lo anteriormente mencionado, más aquellos entes que pertenecen al sector público institucional, que vamos a pasar a explicar ahora mismo. Vamos a ver, aquí está. Vale. Vamos a desgranar y destripar todo aquello que se suscita del artículo 3, que es el ámbito subjetivo, y os puedan preguntar para preguntas de examen. Generalmente las preguntas para los tipos test son tres, que son ¿qué se entiende por sector público? ¿Qué se entiende por poder adjudicador? ¿Y qué se entiende por administración pública? Porque a veces pregunta, ¿puede un poder adjudicador ser no una administración pública? Donde la respuesta sería correcta. Pero es que también se puede preguntar, ¿puede una administración pública no ser poder adjudicador? Puede serlo. Un ayuntamiento muy pequeño que funcione en consejo abierto o que teniendo un ayuntamiento no tenga capacidad suficiente para poder tener un órgano de contratación. Porque como dije en clases anteriores, para las juntas y las mesas veremos que el personal interino no puede estar en una licitación, solo puede estar el personal que sea funcionario de carrera. ¿De acuerdo? Vale.
Vamos a verlo a rollo preguntas para que sepáis cómo no nos van a preguntar en eso. Vamos a ver. El ámbito subjetivo, que la pregunta sería, pues como he dicho, ¿qué tipo de entidades se encuadran dentro del sector, dentro del ámbito subjetivo de la contratación pública? Y sería, ¿quiénes forman parte del sector público? Los tres primeros entes son los más importantes porque son los que he dicho anteriormente, lo que es la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas junto con Ceuta y Melilla y la Administración de las entidades locales, entendiendo las administraciones de las provincias, de los municipios y de las islas. Este concepto, a su vez, es el concepto de administración pública en sentido estricto, ¿vale? Que serían como dos preguntas diferentes. Entonces, lo que sí sabéis es que las administraciones públicas sí están dentro o sí están incluidas dentro del sector público, pero no tiene por qué estar incluidas dentro de lo que conocemos como poder adjudicador. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora nos encontramos con una serie de nombres que van a resultar más raros, algunos no los habéis llegado a ver nunca, pero son los siguientes. Entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. Son una serie de organismos que son privados, pero tienen que ver con la seguridad social o desempeñan funciones de la seguridad social. Por lo tanto, están ahí por interés general. Es decir, estos pueden ser poderes judiciales. Cuidado. Cuando digo pueden, tener en cuenta el pueden porque se pueden estar sujetos a requisitos. Cuidado con esto, ¿eh? Que no todo por el hecho de estar ya aquí, inclusive, ya va a ser poder adjudicador. Aquí tenemos que saber muy bien cuándo pueden ser poderes adjudicadores siempre y cuando cumplan con los requisitos y no cumplan con ninguna contradicción, que ahora veremos. También, sigo leyendo, son organismos autónomos, las universidades públicas y las autoridades administrativas independientes. Dime una, el defensor del pueblo. ¿El defensor del pueblo te refieres? O sea, autoridad independiente o organismo autónomo. Fraternidad Muprespa. Una entidad colaboradora de la Seguridad Social, Fraternidad Muprespa. Hace sus propias licitaciones. Tiene un órgano propio de contratación. ¿Sí? Vale. Organismos autónomos. Bueno, los organismos autónomos son los antiguamente conocidos como la agencia estatal de boletín oficial del Estado. Muchas es que hay millones. Muchas de ellas tienen su propio órgano de contratación y llevan a cabo sus propias licitaciones. Universidades públicas, pues lo sabéis. Y autoridades administrativas independientes, lo que acabo de decir. ¿Vale? Tienen su propio órgano de contratación. Seguimos. Consorcios, ¿qué son los consorcios? Son unificaciones de determinadas entidades que cumplen con una potestad pública. Son a los que se refieren la Ley 40/2015. ¿Vale? Pues básicamente que tenga una vinculación con el ejercicio de una potestad pública. Es a lo que se refiere la Ley 40/2015. También pueden existir a nivel local y a nivel de aduanas. Todos estos tienen su propio órgano de contratación o pueden tenerlo siempre y cuando cumplan requisitos, que es lo que vosotros tenéis que entender. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo. Fundaciones, cuidado, porque aquí tengo que hacer una especial hincapié. Una cosa son las fundaciones, ¿vale? Que una fundación se crea cuando existe un fin de interés general, pero eso no quiere decir que por el hecho de que exista ya es una fundación pública. Lo primero que vosotros necesitáis para poner cualquier tipo de fundación es que se haga por interés general y tener 60.000 pavos. Eso es para poner una fundación. Pero luego aparte están las fundaciones públicas. Las fundaciones públicas es una fundación que mayormente está pagando el Estado, se constituye con dinero público al menos más del 50%, o que el patrono, que es, digamos, el órgano del Consejo de Administración de las fundaciones, esté controlado por algún tipo de órgano público. Entonces sí estaremos ante una fundación pública. Y es una fundación que puede tener su propia entidad gestora. Dime un ejemplo, ahí se llama Fundación de la Nueva Castilla y León, de la Nueva Castilla y no sé qué, algo así. Tiene su propio órgano de contratación, porque es una fundación que ha pagado una administración, en este caso autonómica.
¿Qué requisitos se tiene que dar para que sea realmente una fundación pública? Que su capital social, al menos el 50% en la constitución de la fundación, sea suscrito por algún tipo de organismo público. Si no se suscribe al inicio de la creación de la fundación, que al menos se haga posteriori, más del 50% o el 50%. Y si no se hace ninguno de estos dos requisitos, se requiere al menos que en el órgano de toma de decisiones exista el mayor control por parte de los órganos públicos, más que de un órgano privado, ¿vale? Entonces, si cumple estos requisitos, sí podrá ser una fundación pública y, por tanto, tener su propio órgano de contratación. Las fundaciones es algo que está separado del artículo 6 y 7 de la Constitución cuando se exige que su organización y funcionamiento sea democrático. A las fundaciones, que a veces lo preguntan en examen y la gente no sabe responderlo, las fundaciones no se les exige que su organización y funcionamiento sea democrático. Existe una ley de fundaciones que en la propia ley de fundaciones se dice que se tomarán las decisiones como se diga en los estatutos de creación. ¿Vale? Está excluido de los partidos políticos y de las asociaciones, a los cuales sí se les exige que su organización y funcionamiento sean democráticos. Una fundación es pues, una asociación inflada de pasta, pero más para tipo empresa. ¿Vale? Seguimos. Las mutuas, como decíamos antes, colaboradoras de la Seguridad Social, como Prespa y otras, y hay 10.000 más. La otra era, que es lo contrario a Mafre, que yo siempre me... FREMAP, ¿vale? Pues todas estas que son colaboradoras de la Seguridad Social. Entidades públicas empresariales. ¿Qué es una entidad pública empresarial? Es una figura que por la cual se crean empresas públicas, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Tienen que tener el mismo requisito que las sociedades mercantiles. Que la sociedad mercantil es, digamos, una empresa como tal, una sociedad que ésta se constituye pues, por participaciones sociales y al menos su capital social debe del 50% estar suscrito por dinero público. O que en el Consejo de Administración, si existe, esté controlado por más de la mitad por parte de algún organismo público. Entonces será una sociedad mercantil que pueda llegar a tener su propio órgano de contratación. Esto es como pues, las entidades públicas empresariales y las sociedades, pues AENA, Correos, todo esto. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. Después de las sociedad mercantil con aportación, tenemos los fondos sin personalidad jurídica. Los fondos sin personalidad jurídica son, por ejemplo, las pensiones de los funcionarios están constituidas en lo de Muface, ¿vale? Están constituidas en un fondo que es de donde, digamos, pues se va pagando. Se meten, digamos, las aportaciones que nosotros vamos dando digamos, bueno, las que nos paga el Estado, van a un fondo y de ahí se va pagando a las personas que están ya jubiladas. Y el día que nos jubilemos, pues nosotros también lo pillaremos por ahí. Eso, para evitar, digamos, problemas, se constituyó pues ese fondo de pensiones de los funcionarios que está, digamos, a nombre de Muface. ¿De acuerdo? Bien, pues también puede tener su propio órgano de contratación si cumple los requisitos previstos. Seguimos. Entidad con personalidad jurídica para interés general. ¿Esto qué es? Mira, esto es cualquier tipo de organismo que se quiera crear con fin de interés general y es un requisito para poder ponerle un poder adjudicador. ¿Vale? Este tipo de entidades, lo que realmente sucede es que, digamos, la ley deja un campo abierto a que tú puedas crear lo que quieras siempre y cuando sea para satisfacer pues, un fin de interés general y le otorgues un poder adjudicador en el caso que lo necesite para poder licitar, básicamente. ¿Vale? ¿Que nos pueden preguntar para examen? Sí, pero tenéis que saber que para poder tener un poder adjudicador debe de cumplir los requisitos. ¿De acuerdo? Seguimos. El último es asociación para interés público. En este caso debéis de aplicar los mismos requisitos que para la fundación. El 50% suscrito por el Estado o en el órgano de control que tenga la mayor participación posible. ¿De acuerdo? Vale. Y bien, pues todo esto que acabamos de decir son o pueden ser
administración pública en sentido amplio y pueden ser poderes adjudicadores siempre y cuando cumplan varios requisitos. ¿Vale? Pues van a ser considerados administración pública cuando puedan ser poder adjudicador. ¿Vale? Y sobre todo el primer requisito, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vivan del dinero que ganan en la calle, porque si no, no pueden ser poder adjudicador, ¿vale? Ni ser considerados administración pública, por supuesto. ¿Sí? Bien. ¿Y quiénes pueden ser considerados poder adjudicador? Es decir, tener un órgano de contratación propio, porque si no, tienen que hacerlo a través de terceros. Pues la administración pública en sentido estricto, en la mayoría de los casos, puede ser considerada poder adjudicador, si no se satisface de un órgano secundario. Y en sentido amplio, que es todo lo que hemos nombrado anteriormente, siempre y cuando cumplan requisitos. Ahora, más, que son todo esto realmente, los siguientes, que están especificados en la ley así, pues y da un poco de lío. Las fundaciones públicas, siempre y cuando se cumplan los requisitos que hemos dicho anteriormente. Cuidado con eso, por favor. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social pueden ser poder adjudicados siempre y cuando no se financien de ingresos de mercado. Fraternidad Muprespa no pilla ni un duro de los trabajadores, pide de presupuestos que le da el Estado. ¿Vale? 3. Entidades con personalidad jurídica que se hayan creado para fines de interés general. Si cumplen estos requisitos, pues pueden llegar a ser poder adjudicador. Sobre todo eso, que no se financien con ingresos de mercado. Y otros requisitos que le pueda exigir la ley, que son estos, que ahora lo vamos a ver. Asociaciones que se creen con el fin de interés general. Las asociaciones son personas jurídicas que entiendo que lo sabéis, que tenemos contempladas en el artículo 7 de la Constitución española. ¿Vale? ¿Los partidos políticos pueden ser poder adjudicador? Sí, siempre y cuando, pues, sobre todo para gastar ese fondo o esa parte de los presupuestos que reciben para gasto público. Deben de licitar. Luego, como reciben aportaciones también de los socios y demás que tienen privado, para esas cosas no necesitan, no para todo necesitan hacer licitaciones, pero para muchas cosas sí. Y corporaciones de derecho público con los requisitos. Pueden ser también poder adjudicador, siempre y cuando cumplan los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues mirad, debe de haber una aprobación de una instrucción interna, que son, digamos, la normativa que le otorga capacidad de poder licitar y, bueno, luego siguen una serie de pasos, pero entre ellos lo más importante, tienen que informar al órgano de asesoramiento jurídico, que esto nunca viene en los temarios, no sé por qué. Y el órgano de asesoramiento jurídico en materia de contratación pública es Abogacía del Estado. Abogacía del Estado es quien dicta las instrucciones para cómo licitar, es quien dicta generalmente los pliegos de casi todos tipos de licitación, ¿vale? Es quien hace todo en lo relativo a cómo llevar la licitación y resolver dudas de las personas que participan en una licitación, ¿de acuerdo? Da igual que a cualquiera poder adjudicador puede solicitar asistencia de abogacía del Estado, cualquiera de los que estamos aquí, siempre y cuando cumplan sus requisitos. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí es el artículo 3, que es el ámbito subjetivo, que es donde es de aplicación, y os aconsejo que sepáis diferenciar qué es el sector público, qué son una administración pública y quiénes pueden ser poder adjudicador, para poder avanzar de forma correcta. Después quiero añadir, antes de que se me olvide, porque se me ha olvidado al principio, que es que estos contratos de aquí, ¿vale? Están sujetos a unos límites de cantidades. Cuando estos contratos superan una determinada cantidad en función del tipo de contrato, estamos ante unos contratos que requieren una regulación armonizada, es decir, requieren una normativa especial. Y esta normativa especial, pues nosotros no estudiamos esa normativa, pero lo que estudiamos es que a cada tipo de contrato, cuando superan unas cantidades, pues están sujetos a esa regulación armonizada, porque nos lo preguntan para los tipos test y en el caso de que nos lo pongan en un caso práctico, tenemos que saber cómo tendríamos que actuar nosotros para el caso práctico, que lo haremos con casos prácticos en sí. El próximo caso práctico que vamos a ver, que es la semana siguiente, el jueves siguiente,
ya tiene algo de contratos. Es excesivamente fácil, pero ya vais viendo cómo se preguntan las preguntas de contratos. Lo pongo más difícil la parte de procedimiento administrativo, que es lo único que hemos visto hasta ahora, y voy a poner algo de transparencia y protección de datos y un par de preguntitas de procedimiento administrativo, y el resto le meto de contrato y ya empiezo a hacer preguntas fáciles porque previamente el día anterior también habré explicado lo más básico de, mm, de la ley de contratos. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí esta clase. Si tenéis cualquier duda, mandadla al correo haciendo referencia exactamente a qué es lo que no entendéis e intento de explicaros lo mejor posible. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimo ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima clase de contratos. Un saludo a todos.